Desde la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo, San Juan, Puerto Rico, adoramos al Mesías, al Hijo del Dios viviente. Hoy, domingo 13 de septiembre del 2020, adoramos a nuestro Dios con el preludio: el Señor es mi fuerza. Hacemos el llamamiento a la adoración en el Salmo 114. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de un pueblo extranjero, Judá se convirtió en su santuario, Israel en sus dominios. Lo vio el mar y salió huyendo. El Jordán retrocedió. Como carneros saltaron los montes, como corderillos las colinas. ¿Qué tienes tú, mar, que huyes, y tú, Jordán, que retrocedes? Montes, ¿por qué saltan como carneros y ustedes, colinas, como corderillos? Tiembla, oh tierra, ante el Señor, delante del Dios de Jacob. Que la roca retorna en estanque, la peña en un manantial. La oración de alabanza y acción de gracia, escrita por la reverenda Marisa Galván Valle. Dios, eres nuestra fortaleza y nuestra fuente de maravillas. Nos reunimos como tu pueblo para darte gracias y alabanza y para levantar nuestras voces en canción, en oración y testimonio. Grande eres porque nos amas, grande eres
porque nos perdonas. Grande eres porque nos proteges. Grande eres porque eres todo gracia. Eres nuestra fuerza y nuestra canción. Y alabamos tu santo nombre. Amén. Adoramos al Señor con el himno al despuntar el alba. Nos examinamos individualmente en silencio, cada quien se confiesa silenciosamente. Todos los grandes hombres y mujeres de la fe fallaron de alguna manera. Algunos se hicieron sordos al llamado, otras se rieron, otros, en muchos hubo incredulidad, desafío, maldad, falta de amor. Sin embargo, en el momento de su arrepentimiento, Dios derramó el poder liberador del perdón y obtuvieron un nuevo comienzo. Por eso presentamos nuestros desaciertos y pecados en la seguridad de que en Cristo seremos lavados y renovados espiritualmente para servirle. Oremos. Que está fluyendo
seguridad, de perdón por nuestro hermano reverendo Richard Rojas. Dios te bendiga, que en esta mañana que el Señor nos ha regalado para que podamos congregarnos ahí donde tú estás, nosotros donde estamos acá y cada hermano junto a su hermano y hermana, podamos adorarle, pero también separar un momento, hacer un alto en nuestras vidas. Eso es lo que significa hacer este examen de nuestras conciencias. Es detenernos para hacer un repaso de nuestro caminar, para sumar y restar aquellos eventos y aquellas cosas que durante esta semana y durante este tiempo hemos hecho. Y si hemos de encontrar algo en lo que comprendemos que hemos ofendido al Señor, entonces ser humildes y confesárselo. Qué bueno es cuando podemos quitarnos de encima un gran peso. Confesar nuestros pecados es como pedirle al Señor que esa carga que llevábamos sobre nuestros hombros, eso que nos preocupaba tanto y que nos separaba de su amor, sea levantado por los brazos poderosos del perdón de Cristo Jesús por ti y por mí. Vivamos esa experiencia de libertad, porque hoy hemos confesado en nuestras vidas y también confesamos que hemos de seguir a Jesucristo, nuestra vida y nuestro perdón. Amén. He decidido seguir a Cristo. Y mientras entonamos este himno, yo te invito a que nos mandes tus saludos, tus palabras de paz y podamos señalar la paz que sentimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Adoremos a aquel que nos ha perdonado. La oración de iluminación está a cargo de nuestra hermana Ruth Torres. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por este día, porque nos da la oportunidad de vivir un día más, Señor, y de ver tu creación. Gracias, Señor, porque estás con nosotros aquí en el templo y ahí en nuestros hogares o donde sea que estemos, Señor. Te pedimos, Señor, en este momento que continúes con nosotros, Señor, pero igualmente, Señor, nos ilumines, nos hables, Señor,
que podamos entender el mensaje que tienes hoy para nosotros, Señor, que podamos aplicarlo también a nuestras vidas, Señor, y ser luz en medio de las tinieblas. Te pedimos, Señor, y te damos las gracias por nuestro pastor, Señor, que seas igualmente de bendición para él y que podamos, Señor, vivir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 14, versos del 1 al 14. Éxodo 14, versos del 1 al 14. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas que cambien de dirección y acampen en Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón, que instalen las tiendas mirando al mar. El faraón pensará que los israelitas no saben salir de Egipto y que el desierto les cierra el paso. Y yo haré que Faraón no se dé por vencido y los persiga, y de nuevo mostraré mi gloria a costa de él y de todos sus ejércitos. Así los egipcios tendrán que reconocer que yo soy el Señor. Los israelitas cumplieron esta orden cuando comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había huido. El faraón y sus cortesanos cambiaron de parecer con respecto a los israelitas y dijeron: ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos dejado marchar a los israelitas quedándonos sin mano de obra. Entonces el faraón mandó a preparar inmediatamente su carro y reunió a su ejército, los 600 carros mejor equipados y el resto de los carros de Egipto con sus correspondientes capitanes. Y el Señor hizo que el faraón, el rey de Egipto, se obstinase en perseguir a los israelitas que habían partido en plan de vencedores. Los egipcios, con todo su ejército, con sus carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y les dieron alcance en el lugar donde estaban acampados, a orilla del mar, junto a Pi Hahirot, frente a Baal Zephón. En cuanto a los israelitas se percataron de que el faraón y su ejército iban hacia ellos, muertos de miedo clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿es que no había sepulcros en Egipto para que nos hiciese venir a morir al desierto? Para esto nos has sacado de Egipto. ¿No te decíamos allí que nos dejaras en paz sirviendo a los egipcios? Pues más nos vale ser esclavos suyos que morir en el desierto. Y Moisés respondió al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. A esos egipcios que ahora ven, les aseguro que no los verán nunca más. El Señor luchará por ustedes, que solo deben esperar en silencio. Esta es palabra de Dios. La proclamación de la palabra en esta mañana está a cargo de nuestro pastor, reverendo Richard Rojas Banucci.
querida familia, ya hace algún tiempo que como pueblo del Señor no nos hemos podido reunir en la casa del Señor, y esperamos que en el tiempo perfecto del Señor, cuando en su gracia y en su amor Él nos permita regresar a este lugar, poder saludarnos con el afecto de siempre, poder recibirles en este lugar que es casa de Dios, pero también es casa de la familia del Señor. Esperamos que ese día, cuando así acontezca, podamos seguir teniendo el gozo, la alegría que sentimos en nuestros corazones cuando bendecimos y glorificamos al Señor, pero también cuando tenemos un encuentro con nuestros hermanos en la fe. No podemos olvidar que hoy, como todos los días, como dice el salmista, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Quiero compartirles una historia acontecida durante el periodo esclavista del el primer tercio del siglo XIX, aproximadamente para el 1833. Quizás el nombre no sea muy conocido, pero la historia se ha encargado de inmortalizar a un hombre que fue esclavizado y de nombre Henry Brown. Bueno, no todos saben que mi segundo nombre es también Henry. A los 15 años, Henry Brown se enamoró de Nancy, otra mujer que había sido esclavizada para trabajar en la finca de tabaco de Virginia. No le faltó a la verdad si decimos que todas estas riquezas que hoy día vemos en manos de tantas personas, que hoy muchas familias blancas lucen con mucho orgullo, se generaron durante estos periodos, y sobre todo estas riquezas se generaron sobre los hombros y las vidas desgarradas de miles de hombres y mujeres negras. Son riquezas que hoy día se muestran, pero son riquezas que de algún modo están manchadas de injusticias, son riquezas que están manchadas de violencia, de desprecio y sobre todo el no reconocimiento del otro hermano y hermana, de la persona que tengo a mi lado, que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. En fin, Henry Brown un día se levanta, se une a Nancy, tienen 4 hijos y establecen una familia. Cuando estaba embarazada de su 4º hijo, Henry supo que habían venido a tomar a su esposa y a otros 350 personas que habían esclavizado para venderlos a otro esclavista para que se los llevara a Carolina del Norte. Y Henry trató de intervenir con aquellas personas que los tenían encadenados y aprisionados en Virginia, pero en su impotencia tuvo que ser testigo de cómo los separaron de su esposa, de sus hijos, desgarrar su corazón frente a sus propios ojos con la impotencia de no poder hacer absolutamente nada para cambiar esa realidad tan triste. Así era, mis hermanos, la realidad de los tiempos de esclavitud en los Estados Unidos. Y este hombre quedó atrapado en esta realidad y durante este tiempo empezó a cavilar en su mente durante meses cómo lograr liberarse para unirse con su familia. Él sabía que algo lo estaba motivando dentro de su corazón, y era que él aspiraba a ser una persona libre a cualquier costo. Entonces se le ocurrió
que él se enviaría a sí mismo por correo hasta el estado de Filadelfia. Así que Henry, con la ayuda de otros abolicionistas, logró encerrarse en una caja envuelto entre telas como si fuese un envío de textiles, y allí encerrado en aquella caja con unas cuantas galletas y un poco de agua por 27 horas, quiero decir por 27 largas horas, Henry pagó cada minuto de su libertad y de su liberación. Viajó por carreteras, viajó por ferrocarril y barco de vapor. Todas estas penurias las experimentó hasta que finalmente llegó a su destino, donde se abrió la caja y Henry es liberado para convertirse en un hombre libre. Pero, lamentablemente, aunque era libre, lo estaban buscando. Y Henry tuvo que, por temor a volver a ser apresado, tuvo que huir a Inglaterra y dejar atrás la familia que en un principio había motivado su gestión liberadora. Así que podríamos decir que Henry fue libre y experimentaba una libertad con sabor agridulce. En la continuación de las lecturas que comenzamos hace varias semanas, nos narra el libro de Éxodo las arduas luchas que vive el pueblo de Israel en su peregrinaje hacia la libertad. Pero así como la historia de la vida de Henry Brown, la libertad no siempre será conseguida fácilmente, ni la libertad será un cuento de rosas, sino que en el trayecto hacia esa meta de la liberación se tendrá que pagar un precio alto, se ganarán unas cosas, pero también en el camino se van a perder otras tantas. Éxodo nos revela y se abre ante nosotros para mostrarnos cómo es que este milagro se da. Pero el hecho de que sea un milagro de parte de la mano de Dios no significa que fue un milagro a un precio barato. A través de la interlocución de tres personajes que nos presenta este capítulo, estas tres partes tienen un diálogo que juega un papel central en este evento que marca un antes y un después de la vida de Israel. También se añade la voz de los propios opresores en este diálogo, pero la interlocución se da entre tres personajes, entre el pueblo, Moisés y finalmente Yahvé Dios. Quien primero habla es el pueblo y dice: cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se estaban acercando, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor. Y a Moisés le dijeron: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te estábamos diciendo en Egipto. Déjalos trabajar para los egipcios. Más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Hablar en nombre del pueblo y sintetizar el sentimiento de lo que la mayoría está viviendo y sintiendo no es fácil. Pero podríamos decir, a la luz de estas palabras del pueblo, que la libertad es la aspiración más grande del ser humano, particularmente del pueblo de Israel, mientras es esclava de los egipcios. Pero
Quizás ellos querían esta libertad por otro camino. Por eso se levantan contra Moisés y contra Dios y hacen la pregunta: ¿no podrías liberarnos, pero sin tener que pasar por todas estas penurias y problemas de los que ya hemos vivido? Es como si llegásemos a la sala del hospital y le dijéramos al doctor: no podrías tú curarme, pero sin tener que mediar las inyecciones y la anestesia y el bisturí. No podríamos, ya que he sufrido tanto, odiar esa parte de la historia. Stan Mask comenta sobre este episodio cuando se enfrenta una situación imposible. El pueblo de Dios a menudo se enfoca en la dificultad visible en lugar del Dios visible e invisible. Servimos a Dios de labios, de nuestra boca hacia afuera, por un momentáneo clamor de misericordia, pero realmente estamos gobernados por nuestro temor al faraón o cualquier cosa que amenace nuestra vida. Y dice más, terminando este comentario: y en ocasiones elegimos por el diablo que conocemos en lugar de elegir el peligro que no conocemos. Cierro la cita. Las palabras no son el reflejo de un pueblo que ha visto la manifestación gloriosa de la mano de Dios, que les ha mandado al caudillo, el libertador Moisés como líder. Estas no parecen ser las palabras de un pueblo a quien Dios lo ha salvado, enviando 10 plagas liberadoras como signo de su pacto, no. Estos son los gritos desesperados de quienes, por un lado, anhelan y sueñan con romper sus cadenas, pero que una vez se abren sus cárceles, son como aquella ilustración que tantas veces han mencionado por ahí, de un elefante que se cría encadenado y que luego de adulto, aun cuando le sueltan las cadenas, no puede huir. No sabe cómo huir de su encierro, porque ya ahora está encadenado en su cabeza. En estos días, mi esposa Ana estaba ofreciendo una clase a sus alumnos a través del sistema computadorizado. Y era precisamente el 11 de septiembre. Y ella hizo un comentario que se me quedó marcado en la mente. Hablando sobre el miedo, ella hizo esta afirmación a sus estudiantes: el terror es mucho más grande que el miedo. El terror es mayor que el miedo. El escritor sagrado hace énfasis del poder que sigue teniendo el terror sobre nuestras acciones, sobre nuestras vidas, el poder que tienen sobre nuestras vidas los traumas del pasado, las conquistas y colonizaciones en nuestra mente y las esclavitudes que vivimos y no pudimos trascender jamás. El mayor daño se da cuando llegamos a convencernos que el enemigo que cargamos ya no está fuera, sino que ese enemigo está dentro de nosotros y va a donde quiera que nosotros vayamos. Ya el enemigo no tiene nada que hacer, no tiene que encadenarnos, no tiene que cerrar la puerta de nuestra cárcel, porque ya le cargamos por dentro. Y por ende seguirá dominando nuestras acciones, nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestro futuro, aún cuando ya no esté presente. Este nivel de trauma del cual habla el libro de Éxodo requiere de un poder extraordinario de liberación, no solo del cuerpo, sino una liberación de la mente que nos devuelva el deseo de soñar y recobrar nuestra fe. Como Stan comenta, en tantas ocasiones el terror nos lleva a elegir
por el diablo que conocemos, es decir, volver atrás a la esclavitud en lugar de avanzar hacia el peligro que desconocemos. Esto es un ciclo de violencia que se internaliza. Este síndrome de Estocolmo espiritual que lleva en el corazón el pueblo de Israel solo va a ser superado si frente al terror se lanzara un grito de esperanza viva. Solamente podrán ser libres si se confronta la mentira, las versiones distorsionadas de la realidad, con el poder de una verdad que rompa los cerrojos y quite la ceguera del alma. El miedo hace a nuestro enemigo aún más grande. Y aun cuando nuestro enemigo sea así, si lo miramos desde el prisma del temor y el miedo, lo veremos como un gigante. El miedo hace más grande a nuestro enemigo. El miedo hace peor nuestro diagnóstico médico. El miedo hace más grande nuestra pérdida material. El miedo hace más terrible nuestro desempleo, nuestro sentido de soledad. El miedo aumenta, magnifica. Por eso Moisés habla y habla con palabras contundentes al pueblo, según en la óptica del escritor sagrado, y les contesta: no tengan miedo. No tengan miedo, manténganse firmes. Y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarles, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ustedes están viendo. Ustedes, dice Moisés, no se preocupen, porque el Señor va a pelear por ustedes. Alabado sea el nombre de Dios. Moisés le pone nombre a esa fuerza terrible que los está incitando y seduciendo a regresar de nuevo a Egipto. Moisés le está poniendo nombre a la fuerza que les invita a desaprovechar la oportunidad que seguramente jamás tendrán en su vida, diciéndoles: no tengan miedo. Moisés le pone nombre. Moisés nombra lo que les perjudica. También nosotros debemos aprender esa lección frente a nuestros temores, nuestros miedos y lo que nos produce terror. A lo que nos produce terror en la vida hay que ponerle nombre, para que de su magnitud se reduzca, porque nombrar lo que nos perjudica es ya de por sí mismo una acción sanadora. El salmista dijo claramente: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras cerré mi boca, se envejecieron mis huesos. Hermano, yo no encuentro un modo más gráfico para describir la necesidad de hablar sobre lo que nos preocupa y nos aterra en la vida que esta. Mientras callamos, nuestros huesos se envejecen. Sobre todo hay que hablar lo que nos duele, lo que nos aprisiona, porque el silencio le da fuerza al enemigo. El silencio le da más fuerza a nuestro miedo. Hablarlo es importante. Admitir que tenemos miedo y confrontar hace que la pelea se nivele. Todavía será difícil. Todavía tendremos que armarnos de valor para enfrentar nuestros temores, pero ahora nuestros huesos no están secos, ni nuestro corazón estará desfallecido. Moisés añade una frase importante: no tengan miedo y manténganse firmes.
¿Firmes en qué? Si cuando uno tiene miedo le tiemblan las rodillas y le tiembla la existencia. ¿Firmes en qué? Firmes en la convicción de que la libertad es una condición mejor y más digna a largo plazo que comer y la seguridad que provee la esclavitud a corto plazo. Quedarse aferrados a la seguridad momentánea de Egipto, aunque sean esclavos pero tienen techo y tienen comida, eso no compara con la vida abundante, provechosa que les espera y que será permanente. La firmeza, dice Moisés, no tengan miedo, estén firmes. La firmeza es una gracia que Dios derrama sobre nosotros. Son fuerzas nuevas para sostenernos cuando las cosas están difíciles. Es el ánimo que a veces viene de un amigo, a veces de alguien que nos ama y nos sigue alentando y nos recuerda que todavía hay tiempo, mientras hay vida todavía queda tiempo, que todavía hay esperanza, que cada día trae su afán, pero lo único que tenemos que luchar hoy son las próximas 24 horas. Mañana pelearemos la batalla de mañana, lo importante es conquistar el día de hoy. Esa firmeza es la gracia que Dios derrama en labios de aquellos que nos dicen que vayamos a la entrevista de trabajo, aun cuando tenemos miedo. Aquellos que nos empujan de nuestra comodidad para que salgamos y vayamos a cumplir nuestros compromisos, aun cuando no tengamos ánimo de levantarnos de nuestra cama. Esa es la firmeza, esa es la gracia que todos los días Dios derrama sobre ti y sobre mí. Es una gracia de Dios. Y hoy esta gracia es para ti y es para mí y es para todo el pueblo puertorriqueño. No tengamos miedo, mantengámonos firmes, porque en el momento que Dios determine su obra, nunca más volveremos a ver a aquellos opresores que nos han ocasionado terror, dolor, lágrimas y miedo. Habló el pueblo. Habló Moisés y el texto en cierta medida completa esta sección añadiendo las palabras de Dios. Y en el verso 15 Dios habla, después que habla el pueblo y después que habla Moisés. Y cito: entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan y marchen hacia adelante. Y tú levanta tu bastón y extiende tu brazo y parte el mar en dos para que los israelitas lo crucen en seco. Las palabras de Dios son diametralmente importantes. Primero, porque ponen todo en su justa perspectiva. No agrandan al enemigo, ni tan siquiera aumentan el tamaño del mar rojo. Hacen que lo imposible se vea como posible. Dios pone las cosas en su justa perspectiva. No es que serán fáciles, pero tampoco veremos las cosas desde la ansiedad anticipatoria del fracaso, desde el cual muchas veces miramos tú y yo el futuro. Dios pone las cosas en perspectiva y segundo, pone un orden de prioridades. Cuando estamos en situaciones como las que estaba Israel, todo no puede ser importante. Hay que fijar un orden de prioridades. Y lo primero que le pregunta o le devuelve a Dios a Moisés y al pueblo que claman por ayuda es: ¿por qué en este momento me están pidiendo ayuda?
Una pregunta interesantísima viniendo de Dios, ¿no? Porque siempre nos han dicho, pide la ayuda a Dios. ¿Tienes un problema? Ay, ruégale a Dios ayuda, que Dios te ayude. Y la respuesta de Dios es precisamente opuesta a ese principio. Dios le dice, Moisés, ¿por qué me estás pidiendo ayuda? De acuerdo a mi entendimiento, que no es infinito ni agota todas las posibilidades del texto, me parece que Dios no le está reprochando nada ni a Moisés ni al pueblo. Lo que sí Dios está diciéndole a Moisés y a Israel es que todo lo que él iba a hacer por el momento ya estaba hecho. Dicho en palabras más comunes, ¿qué están esperando? Como nos diría nuestra madre, ¿qué estás esperando? Como nos dirían nuestros padres, ¿qué más vas a esperar si lo tienes todo? Ya tienes todas las herramientas, todo lo que tú necesitas para ir y endechar y hacer el camino, ya lo has recibido. ¿Qué estás esperando? ¿Qué otra señal? ¿Qué otro empujón? ¿Qué otra circunstancia estás esperando? Y podríamos cavilar nosotros en nuestra mente 1000 opciones de que estamos esperando a que las cosas cambien, de que estamos esperando a que los planetas se alineen, de que el horóscopo nos diga, nos peguemos en la lotería. Hay un sinnúmero de ideas que podrían venir a nuestra mente. Y la respuesta de Dios es que no es tiempo de estar pidiendo ayuda. ¿Qué están esperando? Exploren mejor el miedo que les impide seguir. El problema no está en Dios. No implores a Dios, explora tus temores, explora tus inseguridades. ¿Acaso el miedo no les permite darse cuenta de todo lo que está pasando a su alrededor? Hagan un recuento. Hagan un recuento y abran los ojos, le diría Dios. Miren más allá de sus miedos y sus inseguridades. Miren más allá de ustedes mismos. Ustedes no son el centro del universo. Miren más allá de ustedes, de sus circunstancias, de sus sentimientos de incertidumbre. Y yo creo que ese mismo mensaje es clarísimo para nosotros, los creyentes del siglo XXI. En medio de las pandemias, las economías colapsantes, las inestabilidades gubernamentales y nuestras propias fuentes de ansiedad, tenemos que mirar más allá de nosotros mismos, a donde está Cristo. Ordena a los israelitas, dice Dios, que marchen. No pidan más ayuda, da la orden de que marchen. Las instrucciones son claras. Marchen adelante, dice Dios, al pueblo de Israel. Clarísimo. Las órdenes no son para retroceder a la seguridad del pasado. No es dar vuelta a la esclavitud. Dice Dios, marchen adelante a la esperanza del día de mañana, que aunque sea desconocida no deja de ser esperanza, al deseo de saborear lo que se siente ser libres en el desierto. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará en nuestra contra? Es tanto el poder de Dios desplegado que quienes sí se dan cuenta del poder liberador de Dios en este momento es el ejército enemigo. Ni Moisés ni el pueblo se dan cuenta de lo que es los propios enemigos. El ejército de 600 comandantes con los mejores caballos que venían en persecución se dieron cuenta y ellos mismos se dijeron, vámonos de vuelta porque el Dios de los israelitas nos está defendiendo. Los propios enemigos reconocen lo que está aconteciendo porque están viendo algo que nunca habían visto y solo lo pueden explicar reconociendo que el Dios de sus enemigos de Israel ha vencido ya de antemano a Faraón. La libertad que le espera a Israel no será ni dulce ni fácil, pero qué libertad lo es.
ni la libertad de ningún tipo. No hay libertades fáciles ni dulces, ni hay libertades sin sacrificios, pero es libertad. Y más que eso, es la libertad que Dios nos concede. Fuera de las fronteras, en este caso particular de Israel, fuera de la explotación, fuera del dolor. Hoy seguramente tú también estás viviendo tu propia experiencia de dificultad. Hoy seguramente tú te sientes esclavo o esclava de conductas, de vicios, de patrones, de relaciones, de sentimientos, de estados de ánimo, de enfermedades, de deudas. El listado es infinito. Cada una de estas realidades son como eslabones de tu cadena que reclaman de ti que te postres y muestres tu derrota y te rindas. Pero hoy somos invitados a llamar a nuestros miedos por su nombre, a confesarlos, a enfrentarlos en el nombre de Dios y, más importante, a marchar hacia adelante, dar ese paso hacia el frente. Eso significa que una cosa quedará en tu pasado, y eso es Egipto, y al frente quedará el desierto, pero en el desierto estará la libertad y está tu Señor. Así como Henry Brown, que trató tanto su libertad y su amor, estuvo dispuesto a hacerlo todo, también nosotros por Dios debemos también hacer todo lo que esté a nuestro alcance para alcanzar nuestra libertad. Oremos. Dios eterno y Padre de amor, que en tu gracia te nos revelas de tantas maneras, ayúdanos a comprender lo que hoy, con amor y brazos abiertos, tú nos quieres revelar a través de la voz eterna, del eco de tu palabra. Tu palabra es la verdad. Ayúdanos a encontrar nuestra verdad en esa palabra verdadera. Y ayúdanos a encontrar en Jesucristo la llave que abre el cerrojo de nuestra esclavitud. Que tu Espíritu nos anime, nos levante, nos fortalezca para que podamos hacerle frente a nuestros enemigos, a las circunstancias que nos mantienen cabizbajos, derrotados y vencidos, y podamos asirnos de la fe para pararnos sobre nuestros dos pies, para lavar nuestros ojos con colirio y que se caigan las escamas de nuestros terrores, y dar el próximo paso que nos acerca a la libertad que solamente tú nos puedes ofrecer. Por Cristo, en Cristo y para Cristo te pedimos estas cosas. Amén y amén. Y en respuesta al perdón del Señor entonamos una alabanza que expresa precisamente la alegría de haber sido liberados y liberadas por el poder del Señor. Yo a la mar, quien los perseguía y de mi caballo
aprovechamos el momento y vamos a orar por ti y por las situaciones que estás viviendo y a la misma vez despedirnos con la bendición. Dios eterno, mira aquellos y aquellas que hoy junto a mí te adoramos y te bendecimos. Y aquellos que eventualmente escucharán de este culto, yo te pido, Señor, que tu gracia, que la firmeza de tu Espíritu, las nuevas fuerzas tuyas se derramen sobre mis hermanos y mis hermanas. Si hay alguno de ellos, Señor, que hoy está experimentando un momento difícil, yo te pido que tú les levantes, que tú rompas sus cadenas y les permitas entrar en el desierto de la libertad. Porque es mejor ser libres contigo en el desierto que ser esclavos de nuestro pasado en Egipto. Y ahora que el amor de Dios el Padre, que sobrepasa todo entendimiento, la gracia de Jesucristo, nuestro libertador, y la unción, dirección del Espíritu Santo, sea contigo, conmigo y con todo el pueblo de Dios, esparcido sobre la faz de la tierra, ahora y por siempre jamás. Amén y amén. Nos despedimos entonando: celebrar a Cristo, celebrar.